¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. El día de hoy vamos a ver, ¿hay desabasto de gasolina o es huachicoleo? ¿Quiénes son los reyes del huachicoleo que están provocando esto? ¿Qué dijo López Obrador al respecto? También te voy a platicar por qué México sufre de desabasto o de huachicoleo siendo un país tan rico en petróleo. Todo esto y más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y el día de hoy vamos a ver cómo está todo este aspecto del desabasto de gasolina que hay en cuando menos 8 estados. Aquí en Jalisco no es la excepción, ahí me tienen todo el santo fin de semana viendo filas. Había incluso carriles que estaban bloqueados por gente que estaban haciendo cola para entrar a las gasolinerías y surtir en estas compras de pánico que provocó el anuncio de que pues sí, había desabasto, que ya no iba a haber gasolina en sabe cuántos días, decían que en una semana, pero realmente hay o no desabasto, o es huachicoleo. Para mi forma de pensar son ambas cosas, es tanto huachicoleo y desabasto, porque el desabasto, ¿por qué hay? Porque hay huachicoleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al momento en el que está todo este despapalle del huachicoleo, el gobierno de López Obrador se ha tenido que ver en la necesidad de hacer inventarios, de cerrar ductos para que pues llevar un control. Obviamente también han tenido que enviar al ejército para que esté cuidando que no haya ninguna toma clandestina. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y claro que todo esto le ha dado material a la oposición para que esté haciendo su agosto, políticamente hablando, de todo este desabasto que hay en estos 8 estados de la República. Aquí ya parecemos Venezuela, que López Obrador no es capaz de controlar el huachicoleo, cuando ellos no entienden que justamente tanto el PRI como el PAN le abrieron la puerta al huachicol. Le abrieron la puerta, pero no solamente para que pudieran estar haciendo sus negocios, sino que también participando en ellos. Pero eso ya ni se acuerdan. Pero si queremos hacer una lucha efectiva contra el huachicol, sin duda alguna, tenemos que empezar con estos cambios, como por ejemplo cerrar los ductos para que no puedan, o poder detectar dónde están las tomas clandestinas, y es así como se empieza. Pero claro, ellos no lo entienden porque nunca lo hicieron ni lo quisieron hacer, sino que como ya dije, fueron parte del negocio. Pero también vale la pena reflexionar sobre otro de los puntos. ¿Por qué México, siendo un país tan rico en petróleo, tiene que sufrir por la escasez de gasolina, por la falta de combustible? Ahí tenemos las compras de pánico que también provocaron la desinformación en algunos otros estados, que orillaron a la gente a salir en desbandada por la compra de combustible. No es que no haya petróleo, no es que haya un problema interno. De hecho, el presidente ya lo dijo. El presidente dejó muy claro que las reservas están hasta el tope, que no hay ningún problema, pero la única situación que hay que seguir es el enfrentamiento directo con el huachicoleo, y así es como se empieza. Y es que hoy nos podemos dar cuenta dónde está el problema del huachicoleo. Gracias a todo este despapalle del desabasto, hemos podido constatar dónde son los estados donde hay que poner foco rojo. Y Jalisco es uno de ellos, Guanajuato también, Puebla, que era el principal, gracias a que Moreno Valle fue uno de los principales cuestionados en favorecer este negocio. Así que ya sabemos qué estados son clave para el huachicol, y ahí es donde hay que empezar a atacar. Porque también hay otra cosa que llama la atención. Ahora los gobernadores de esos estados que les acabo de mencionar son los primeros en rasgarse las vestiduras, son los primeros en salir a reclamarle a López Obrador que cómo es posible que sus estados, que son gobernados por partidos de oposición, estén siendo los únicos afectados. A ver, yo les digo, Morena apenas gobierna, me parece que 5 estados, los demás son de partidos de oposición. Qué casualidad que los partidos de oposición que gobiernan esos estados es donde estén esos problemas con el huachicoleo. Y segundo, obviamente, al tener Morena solamente el control de 5 estados, es evidente que es mayor la probabilidad de que en los estados donde estén controlados por la oposición surjan estos inconvenientes. Pero bueno, así los conocen. Fueron los primeros los gobernadores en salir a reclamarle al gobierno cuando ellos, miren, se quedaron completamente calladitos cuando el problema tiene décadas.
pues, si cuando menos 2 décadas tiene ya surgiendo este problema y jamás dijeron nada. Hasta ahora que se empiezan a sentir amenazados en su popularidad porque la gente tiene que salir a hacer sus compras de gasolina al ver que el tanque ya se está llenando, entonces sí, ya salen a vociferar y demás, pero ellos jamás hicieron mucho. Pero también va a ser importante que López Obrador identifique a toda la bola de delincuentes que está haciendo su agosto con este negocio. Porque de hecho yo estoy seguro que ya la tiene, ya nada más es cuestión de tiempo para actuar, tener las pruebas para encarcelarlos a todos, porque vamos a ver quiénes son. Aquí vamos a decir los nombres de todos ellos, los que están provocando este desabasto, los que están provocando que Pemex prácticamente esté en los huesos, que esté perdiendo miles de millones de pesos a la semana, al mes, y que incluso también toda esta bola de aves carroñeras, que no le podría llamar otra cosa, prácticamente armaron el desmantelamiento de Pemex. Vamos a ver cómo lo describe o cómo lo revela San Juana Martínez en su columna para Sin embargo, donde ella nos habla de que es prácticamente desde Vicente Fox donde empieza todo esto. Miren, aquí tenemos el párrafo que dice: pero aquí lo importante es identificar a los dueños del huachicoleo. ¿Quiénes son los nuevos dueños del petróleo mexicano? Obviamente quienes han adquirido bienes de Pemex, y aquí hay una larga lista, pero destacan nombres bastante conocidos como por ejemplo Salinas, Peña Nieto, Fox, Calderón, Romero de Champs, Emilio Gamboa, Pedro Aspe, aquel que fue secretario de Hacienda con con Salinas, y Manlio Fabio Beltrones. Miren nada más qué hermosa lista tenemos aquí, entre otros ilustres funcionarios o líderes sindicales. Todos ellos tienen intereses personales en Pemex. Unos compraron plataformas marítimas, otros acciones de Exxon, Mobil o Pemex, y algunos son conocidos distribuidores de gasolina. Es decir, ¿cómo es posible que mientras no solamente no combatían el huachicol, todavía eran capaces de armar toda una estructura para hacer sus negocios, sin importarles jamás que las personas nos diéramos cuenta de que Pemex ya no daba para más? Pero claro, ya sabemos dónde está. Solamente por unos pesos en los bolsillos fueron capaces de hacer este tipo de negocios. Verdaderamente vergonzoso, y yo espero verdaderamente que López Obrador los encarcele, porque no los veo en ninguna otra parte. Bien, ya hablamos de los políticos, de toda la camarilla de rateros, porque eso es lo que son, que se enriquecen con base en huachicoleo, en combustible robado. Pero también vale la pena aclarar, y aquí yo lo he denunciado, aquí en el Charro Político también se ha denunciado, que no solamente son los políticos. Obviamente tiene que haber mercado para que esto sea un negocio. ¿De dónde sale el mercado? Bueno, pues de los empresarios, sobre todo de los empresarios transportistas que se dedican principalmente a transportar mercancía, porque es lógico, ellos mismos lo han reconocido, ellos han dicho que les resulta más barato comprar la gasolina robada que obviamente en las gasolinerías, y así se ahorran unos pesos y ellos se siguen enriqueciendo. Ellos son de los principales promotores de este mercado negro. Pero también, aparte de los empresarios, ¿quién más? Bueno, pues no puede ser otro también que las propias gasolinerías, los dueños de las gasolinerías. Porque ¿quién tiene la capacidad? Porque no estamos hablando de 1 o 2 litros, son miles de litros los que se están robando día con día. ¿Y quién tiene la capacidad para almacenar una cantidad tal? Pues obviamente las gasolinerías, los dueños de las gasolinerías, que les ofrecen, sobre todo en las carreteras, a los transportistas todo este producto robado. Así que ya saben ustedes, ahí tienen a los políticos, a los empresarios transportistas y finalmente a las gasolinerías. Ahí está. Si alguien es culpable de este desabasto, ahí los tienen, y no al gobierno federal. Por eso se están resistiendo con tanto apego a esta defensa del huachicol, que ya se les acabó su negocio. Ya se les acabó su negocio y ya dijo López Obrador que se les va a enfrentar de una manera frontal y precisa para que esto ya no ocurra. Por eso, López Obrador ayer mismo denunció que han habido presiones en su contra para que deje esta lucha, pero ya dijo que esto no va a ser así, que él va a seguir. Vamos a ver lo que dijo en este caso en su video. Vamos a ver.
te están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia. Ahí lo tuvieron ustedes, nadie va a jugar con este nuevo gobierno o con la justicia a las vencidas. Se le va a enfrentar porque se tiene que enfrentar. Pero, claro, tiene que ser con una estrategia muy bien definida y no solamente al ahí se va como ocurrió con la famosa batalla contra el narco que inició Felipe Calderón. Era una batalla que se tenía que enfrentar sí o sí. De eso yo no tengo duda, de que tenía que haberse enfrentado, eso no me queda la menor duda. Me parece que Calderón tuvo una buena decisión al quererse enfrentar, pero ¿qué pasó? Bueno, pues ahí tuvimos que solamente se inició, después nos enteramos, esa batalla con el fin de proteger a Chapo Guzmán, y es ahí donde se salió de control porque tampoco había una estrategia muy bien definida, que hasta hoy tenemos los problemas que Calderón le heredó a Peña Nieto, que Peña Nieto los empeoró también para proteger a los cárteles que él mismo protegía, y ahora, ya con 2 sexenios fallidos en esta materia de supuesto combate al crimen organizado, López Obrador va a tener que lidiar, pero con esta lucha contra el huachicol, ya lo dije, tiene que ser muy frontal, ser muy inteligentes. Yo los invitaría sobre todo a ustedes que no caigan en la desinformación, que claro, los derechairos empezaron ahí a publicar y a compartir que ya no iba a haber gasolina en todo el país y que originó pues las compras de pánico que tuvimos que ver. Claro, hay otros estados como aquí en esta ciudad donde sí, efectivamente, no solamente fueron compras de pánico, sino por necesidad, porque aquí sí había pues gasolinerías ya cerradas por la falta de abastecimiento, porque ya se iba a acabar la gasolina, pero habían otros estados que no tenían problema en la cuestión del abastecimiento, y ahí la gente, por dejarse llevar por las malas información, por los malos datos que dan, pues tuvimos este inconveniente. Así que todo este problema del huachicol es verdaderamente importante. Pero bueno, cambiando de tema, me gustaría también anunciarles que en el Estado de México también ya se terminaron los privilegios. ¿Y quién eran los titulares de estos privilegios? Bueno, uno de ellos es Erubiel Ávila, a quien ya se le decomisaron todo el personal que estaba encargado de su seguridad. Claro, él sigue siendo senador y quería protección, pero no a costa de los mexiquenses. Vamos a ver, me gustaría la nota donde se habla de que a Erubiel Ávila ahorita no está nada contento. Miren, aquí tenemos: quitan escoltas y vehículos asignados a Erubiel y Onésimo Cepeda. Él es parte de la iglesia. 18 policías municipales de Ecatepec asignados como escoltas del ahora senador Erubiel Ávila y del obispo Onésimo Cepeda fueron retirados de este servicio y reintegrados a su corporación. Es decir, no solamente estamos hablando de que el señor ya hizo lo que quiso con el Estado de México, y todavía tener que pagarle seguridad para que el señor no se sienta desprotegido, pues ¿qué habrá hecho? Bueno, de hecho sí sabemos qué hizo. Se quedó con todo el erario de uno de los estados más empobrecidos en materia económica, sobre todo Ecatepec. Eran policías de Ecatepec, como ya los acabamos de leer, uno de los municipios más golpeados en todo el país. ¿Y qué hacen los señores? Vamos quitándole a los policías que de por sí poco pueden hacer ante tanta inseguridad al señor Erubiel, para que el señor siga con las comodidades. Una vergüenza. Y también lo del obispo también no tiene nombre. ¿Cómo es posible que mientras la iglesia pregona que debe haber humildad, que Jesús dijo en su momento que no había que tener privilegios y demás, y no estén predicando con el ejemplo? ¿Por qué un obispo tiene que tener tanto personal a su disposición? Pues que también le entran a negocios turbios. Bueno, ya mejor no me quiero meter en ese tema porque Norberto Rivera me va a hacer hablar y hoy no quiero hablar de Norberto Rivera. Pero bueno, dime en los comentarios tú qué opinas de todo el desabasto de gasolina, del huachicoleo, que como ya lo dije, cuando hay grandes cambios, en este caso López Obrador, el cambio de enfrentar el huachicoleo de forma frontal, trae este tipo de reacciones fuertes de quienes no se resignan a perder su negocio. Así que déjame en los comentarios también lo que opinas de Erubiel, lo que también les acabo de comentar acerca del obispo. Y pues ya lo saben, esto es El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y recuerda, porque la verdad nos hará libres.